Buenas tardes, mi nombre es Ana Sofía Martínez Martínez y el día de hoy les voy a presentar el PIA de Historia del Pensamiento Político. Yo decidí escoger el tema del calvinismo como influencia e inicios del capitalismo. Es por ello que el tema que les voy a presentar en estas láminas es el calvinismo en una situación política actual. El calvinismo y la política influyó en la cultura política de varias naciones, incluyendo a Estados Unidos. Todo inicia con la formación de la cultura y los valores de las comunidades protestantes que colonizaron al país en sus inicios. Como bien sabemos, Juan Calvino inicia en la Reforma Protestante, donde después de que esta Reforma Protestante terminó y la Iglesia quiso volver a tener este mismo poder que tenía antes, en Gran Bretaña mandaron a las personas protestantes a las colonias que tenían en América. En este caso era Estados Unidos, aunque en aquel entonces se les llamaban las colonias protestantes, por el mismo hecho de que ustedes váyanse allá ustedes crean la religión que quieran y asimismo asientan su propia nación, su propia economía, y aunque ese ya es un tema más de la independencia de las colonias, me enfocaré más que nada en cómo este principio de poner a los protestantes en Estados Unidos influye en el inicio del capitalismo. Por eso voy a hacer una comparativa entre lo que decía el calvinismo a cómo es actualmente la situación económica de Estados Unidos. Como bien sabemos, Estados Unidos es un país altamente capitalista. De hecho, me atrevería a decir que es una de las ideologías económicas más poderosas que existen en la actualidad, que incluso durante la Guerra Fría se hizo esta misma pelea entre cuál ideología era la que debía propagarse alrededor del mundo, ya sea el comunismo o el capitalismo. Y como bien sabemos, el capitalismo fue quien ganó este tipo de ideologías. Es por ello que considero muy importante profundizar en cómo fueron sus inicios, que a punto de vista personal inició con el calvinismo, ya que en la época de antes tenemos que esto era se enfocaba claramente más que nada en lo religioso. Entonces, por eso voy a hablar sobre la predestinación y la providencia divina. Tenemos que el calvinismo cree en la soberanía de Dios y la predestinación, lo que implica que el destino de las personas, salvación o condenación, está determinada de antemano. ¿Cómo vamos a explicar este punto? Bueno, para Juan Calvino y sus seguidores, los calvinistas, creían que lo que tú ya estás destinado a hacer en este mundo ya había sido elegido por Dios, tú ya no tenías absolutamente libre albedrío, que era lo que promulgaba mucho la Iglesia Católica o el cristianismo. Entonces, tenemos que Estados Unidos en la actualidad, estos principios resuenan en ciertos grupos evangélicos y en la derecha cristiana, que ven los eventos políticos como elecciones presidenciales como parte de un plan divino. Bueno, tenemos que Estados Unidos tiene una política muy dividida y entre ellos entran los conservadores. Incluso existe el caso de gente que creía que el hecho de que Donald Trump llegara al poder era una acción divina. Y muchos de esos ideales que iremos viendo conforme avance la presentación hablan sobre este hecho. La ética del trabajo y el capitalismo. El calvinismo valora el trabajo duro, la disciplina y el éxito como señales de favor divino. Esto influyó en el surgimiento del capitalismo. ¿Por qué se enfoca en este punto? Porque el calvinismo, una de sus ideologías más marcadas, era el hecho de que entre más dinero tuvieras, más cerca estarías de Dios. E incluso que las personas que tenían dinero eran las elegidas por Dios. Como hemos hablado anteriormente de la predestinación, bueno, estas personas, Dios las escogió para que fueran ricos, para que vivieran cómodamente, claro, haciendo una crítica exacta a la Iglesia Católica que decía que el dinero no te acercaba a Dios y que ayudar a los demás te ayudaba a estar cerca de Dios. Bueno, el calvinismo no enfatizaba en eso. En Estados Unidos, en la actualidad, la idea del trabajo sigue siendo un pilar cultural en Estados Unidos y se refleja en la narrativa del dichoso sueño americano. Bueno, en este punto podemos determinar que el hecho de que la iglesia y el cristianismo dijeran que todos teníamos que trabajar en comunidad y ser unidos, el calvinismo enfatiza en la individualidad. Es por ello que hablamos de que es algo privado, algo individual. Tú alcanzas tu salvación encontrando el dinero por ti mismo y sobre todo trabajando muy duro en conseguirlo.
Es por ello que en Estados Unidos se refleja mucho esto, el sueño americano, el ir a Estados Unidos, al país de las oportunidades y de la libertad, en donde tú como individuo puedes garantizar tener ese dinero, más que nada eso, la búsqueda del dinero, la búsqueda de superación económica, que es algo que anteriormente no se podía determinar fácilmente, ya que las personas que ya estaban destinadas a tener este dinero entonces, hablamos de que el sueño americano es esta influencia de querer buscar más y tener una economía más individualista y no de esperar, o en este caso, comparándolo con el pasado, que era lo que peleaban más que nada los calvinistas, era el hecho de decir que no dependías de un monarca, de un señor feudal o el gobierno en épocas más actuales y republicanas. Es por ello que hablamos sobre el sueño americano, esta búsqueda de trabajo, esta búsqueda de individualidad. Y ahora sí, continuamos al siguiente punto. Separación de la Iglesia y el Estado. El calvinismo originalmente promovió sistemas políticos basados en la ley divina. Sin embargo, también fomentó las ideas de gobiernos fuertes ordenados por Dios. En Estados Unidos, en la actualidad, aunque Estados Unidos mantiene la separación iglesia-estado, algunos movimientos calvinistas y evangélicos abogan por políticas que reflejan principios religiosos en temas como el aborto, el matrimonio y la educación. Bueno, aquí tenemos que, aunque el calvinismo quería ser independiente de la monarquía, aún creía que la influencia de Dios en estas creencias era importante. Entonces, en Estados Unidos tenemos que sí, está separado la iglesia y el Estado, pero a pesar de eso, hay sectores que son muy conservadores. Entonces, es ese punto donde entra que todavía influye la idea de Dios y la idea de la religión influyendo en el gobierno, aunque no de forma tan fuerte como lo fue durante la época de las reformas protestantes. Ok, gobierno representativo y responsabilidad. El calvinismo enfatiza el pacto de Dios entre gobernantes y gobernados, promoviendo la idea de un gobierno responsable y representativo. Estados Unidos en la actualidad. Este principio resuena en la democracia estadounidense. Sin embargo, la desconfianza hacia las instituciones gubernamentales y el aumento de la polarización desafían este ideal. Bueno, aquí tenemos similitudes en el hecho de que el calvinismo inició por completo en esta idea de querer ya no estar de acuerdo con la monarquía y que más que nada que la iglesia interviniera constantemente o que te dijera cómo era Dios y cómo se tenía que gobernar esto. Entonces, en Estados Unidos actualmente tiene esa diferencia de querer, o sea, nosotros como gobernadores o como gobierno tenemos un ideal, pero aún así la misma política está afectando esto, deteniéndolo. Como conclusión, la política de Estados Unidos está influenciada en la promoción de valores conservadores, en una ética capitalista e individualista, tal y como lo planteaba el calvinismo, aunque aún existe la resistencia de sectores progresistas que abogan una separación más amplia de la Iglesia y el Estado. Bueno, aquí es donde llegamos a la conclusión final, en la que determinamos que el calvinismo, aunque fue un poco débil en sus inicios, refuerzan esta idea de capitalismo, porque en aquel entonces que se regía exclusivamente por la creencia de Dios, el hecho de motivar, de los calvinistas motivar a las personas a que entre más dinero tengas y entre más generes, más cerca estarás de Dios, fue la idea inicial de lo que después sería el capitalismo, ya manejándose, como menciona aquí, de una forma más individualista, de propagar las empresas, sí, la privatización de empresas, de que tú mismo puedas generar sin depender de cosas externas. Personalmente creo que el calvinismo marcó un antes y un después en la economía y en las ideologías de la política, de cómo se manejarían en un futuro. Y es increíble pensar que esto inició como una idea o con Juan Calvino a convertirlo en algo tan grande como lo es actualmente el capitalismo y la forma en la que influye mucho en la actualidad. Eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Ana Sofía Martínez Martínez. Gracias por ver.